Para aprender el sistema penal acusatorio se requiere de una metodología de enseñanza. Esta metodología nos va a permitir conocer los actos procesales, que es lo que importa al final del día, por actos de autoridad y que detonan el proceso. En ese sentido, la metodología nos va a explicar que primero necesitamos ubicar a las etapas, posteriormente ubicar que estas etapas tienen fases y que estas fases tienen un tiempo procesal, con lo cual podríamos tener claridad en los actos procesales. Veamos. El sistema penal acusatorio se va a llevar a cabo por medio de etapas. Estas etapas que nos marcan el proceso van a ser 3. La primera de ellas, denominada investigación, la segunda, intermedia, y la tercera, etapa de juicio oral. Cada una de estas etapas, según la teoría general del proceso, debe tener inicio con un acto procesal y concluir con un acto procesal, de suerte que nos pueda permitir conocer con qué inicia, con qué concluye, para tener claro cuándo caduca la instancia, cuándo precluye un derecho o cuándo prescribe una acción. En el caso de la etapa de investigación, la misma va a dar inicio con fundamento en el artículo 211, fracción primera, la intermedia con fundamento en el artículo 211, fracción segunda, y la de juicio oral con fundamento en el 211, fracción segunda, con los siguientes actos procesales. Investigación con el requisito de procedibilidad, denuncia, querella o equivalente con fundamento en el artículo 221, y termina con la acusación con fundamento en el artículo 213 y 335, que justo da inicio a la etapa intermedia, misma que concluirá con el auto de apertura juicio oral, artículos 211 y 347. A su vez, la etapa de juicio oral inicia con este auto de apertura y concluye con una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, artículos 405 y 406. Estas son las etapas del sistema penal acusatorio. Las fases del sistema penal acusatorio tienen que ver directamente con las etapas. Así, la etapa de investigación tiene una fase inicial y una fase complementaria. La intermedia tiene una fase escrita y una fase oral. Por su parte, la etapa de juicio oral tiene una fase de preparación, tiene la audiencia de juicio o audiencia de debate, que una vez que concluya podría pasar hasta 5 días para poder llevar a cabo la tercera fase, la cual es la audiencia de individualización de la sanción penal y reparación del daño. Una vez que se concluye esta audiencia, se tienen hasta 5 días para poder dar una sentencia en carácter absolutoria o condenatoria. Lo anterior con fundamento en los artículos 211, fracción primera, inciso A, 211, fracción primera, inciso B, el artículo 334, respecto de la etapa intermedia. En la etapa de juicio oral, la preparación la tenemos en el artículo 349. El juicio, por su parte, va a estar en el artículo 348 al 401. Este juicio tiene un acto procesal que detona. Ese detonante tiene que ver con el fallo. Este fallo que puede darse en dos sentidos. Observemos. Puede ser en un sentido de carácter condenatorio o puede ser en un sentido de carácter absolutorio. Si condena, vamos a la audiencia de individualización y si absuelve, vamos a sentencia. Estas son las fases del sistema penal acusatorio. Respecto de los tiempos, la fase inicial de la etapa de investigación se puede llevar a cabo con detenido 48 o 96 horas, esto con fundamento en el artículo 16 constitucional, o bien se puede llevar sin detenido, y para eso tendríamos que atender a la prescripción que nos van a marcar los diferentes códigos penales, tanto locales como federales. Posterior a estos tiempos de la fase inicial, vamos a tener la fase complementaria, también se le llama judicialización. Esta judicialización tiene su primer tiempo procesal denominado audiencia inicial.
que puede durar hasta 72 horas o bien 144, con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta audiencia inicial va a tener un acto detonante que se denomina vinculación a proceso. Esta vinculación a proceso, con fundamento en el artículo 316 del propio ordenamiento, nos va a decir que puede ser una vinculación en sentido positivo o bien una vinculación en sentido negativo. Si la vinculación es positiva, solo si es positiva, tendremos el periodo de cierre de la investigación, que puede ir desde un día hasta 6 meses. Ello con fundamento en el artículo 321 del propio Código Nacional. Pero bien, ¿qué pasa cuando nuestra vinculación a proceso es negativa? Si la vinculación a proceso es negativa, entonces el asunto regresa a la fase inicial en el tiempo sin detenido. Esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional. Posterior a ello, una vez que se da el periodo de cierre de la investigación, el MP tiene 15 días para pensar si presentará o no su acusación, con fundamento en el artículo 324. Por su parte, la etapa intermedia va a tener el tiempo procesal en la fase escrita de 30 a 40 días naturales. Esto con fundamento en el artículo 334 del ordenamiento. Posterior, tenemos la fase oral de la etapa intermedia, misma que dura el tiempo que sea necesario, ello con fundamento en el artículo 344. Esto tiene que ver y depende del cúmulo de medios de prueba que se tengan para poder ser debatidos en la intermedia. Posteriormente, se dan hasta 5 días para que el juez de control remita el auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento, con fundamento en el artículo 347. En la etapa de juicio oral, en la fase de preparación, tenemos un tiempo procesal de 20 a 60 días naturales. Estos 20 a 60 días naturales tiene que ver con las notificaciones. Una vez que se lleva a cabo, entonces se apertura la audiencia de juicio o audiencia de debate. Esta audiencia dura el tiempo que sea necesario, pero tiene un acto detonante, que es el fallo, el cual se regula en el artículo 401. Si el fallo condena, entonces tendremos audiencia de individualización de la sanción penal y reparación del daño, misma que durará el tiempo necesario. Y si absuelve, entonces tenemos hasta 5 días para que el Tribunal de Enjuiciamiento emita la sentencia absolutoria o condenatoria. Estos son los tiempos en el sistema penal acusatorio.